Hijos míos, ha muerto el Papa. Murió Benedicto XVI, el Papa teólogo que revolucionó la tradición vaticana con su renuncia. Esto es muy importante. Joseph Ratzinger, tal era su nombre secular, será enterrado en las tumbas papales bajo la Basílica de San Pedro, como corresponde. El primer pontífice emérito de la historia. Ocupó durante 8 años y tuvo un largo pasado en el gobierno de la Iglesia como estrecho colaborador de Juan Pablo II. El Papa emérito Benedicto XVI murió este sábado a las 9:34 hora local en el monasterio Mater Ecclesiae de Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. Tenía ya 95 años de edad. Aquí tenemos un mensaje. Dice: con pesar doy a conocer que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 horas en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Apenas sea posible, se proporcionará mayor información. Esto lo señaló el director de la Oficina de Prensa Vaticana en un comunicado. La capilla ardiente se ubicará en la Basílica de San Pedro a partir de el lunes 2 de enero por la mañana. El primer pontífice en retirarse desde la Edad Media será enterrado en las tumbas papales bajo la Basílica de San Pedro, confirmó el Vaticano este sábado. El féretro del soberano pontífice emérito será llevado a la Basílica de San Pedro y luego a las grutas del Vaticano, que albergan las tumbas de los papas, para ser enterrado allí, precisó el Vaticano en este comunicado. El féretro del teólogo alemán Joseph Ratzinger estará expuesto desde el lunes hasta el miércoles en la Basílica de San Pedro para todos los fieles, que ellos, los que quieran llegar a rendirle homenaje. Su funeral será presidido por el Papa Francisco el jueves próximo. Es la primera vez en la historia moderna que un papa preside el funeral de su predecesor. Esto es muy importante. El biógrafo oficial de Benedicto XVI reveló en 2020 que quería ser enterrado en la tumba de Juan Pablo II, de quien fue estrecho colaborador en la cripta de San Pedro, el Vaticano. Sin embargo, no dijo si será así. La tumba ha estado vacía desde que el féretro de Juan Pablo II fue trasladado a una capilla lateral en su beatificación en el 2011. La preocupación por el estado de salud del Papa y teólogo alemán surgió el miércoles 28 de diciembre, cuando su sucesor Francisco reconoció que estaba muy enfermo y pidió una oración especial a los fieles que asistían a su audiencia general. Poco después, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el estado de salud de Benedicto XVI se había agravado a causa de su avanzada edad, ya con 95 años. El secretario personal del pontífice emérito, Monseñor George Gangway, había afirmado en repetidas ocasiones en los últimos años que Ratzinger era como una vela que se apaga lenta y serenamente. Un día después, la Santa Sede aseguraba que Benedicto XVI había logrado reposar bien en la noche.
estaba absolutamente lúcido y atento, y permanecía estable. Una situación que siguió el 30 de diciembre, cuando también presentó unas condiciones estables y hasta pudo asistir a una misa celebrada en su habitación. Benedicto XVI había pasado los años de su retiro en una residencia en el interior del Vaticano. No padecía ninguna enfermedad severa, solo los achaques normales de su edad avanzada. Progresivamente había ido perdiendo la movilidad y la voz, lo que limitaba aún más sus apariciones públicas y su participación en oficios religiosos. La única vez que dejó el Vaticano desde su renuncia fue para visitar a su hermano George en Alemania, en el año 2020, poco antes de que éste falleciera. El pontificado de Benedicto XVI, su elección como papa el 19 de abril de 2005, no causó demasiadas sorpresas. Joseph Ratzinger, entonces de 78 años y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, era el más estrecho colaborador de Juan Pablo II desde comienzos de los años 80. Fue elegido en el cuarto escrutinio, en un cónclave que él mismo presidió como decano del colegio cardenalicio. Sus primeras palabras desde la ventana que da a la plaza de San Pedro, ya como Papa Benedicto XVI, fueron dichas con la humildad y sencillez que lo caracterizaron siempre, y fueron: queridos hermanos y queridas hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador en la viña del Señor. Casi 8 años después, sorprendió al mundo entero, presentando su renuncia el 28 de febrero de 2013, algo que no sucedía desde el siglo XIII. Ningún pontífice renunciaba, solo la muerte abría el proceso de su sucesión. Aquel gesto inédito inició el camino de una renovación que tuvo su primera manifestación en la elección por primera vez en la historia de un pontífice no europeo, el argentino Jorge Bergoglio. Durante su pontificado, Ratzinger debió enfrentar varias crisis, siendo la más grave el escándalo producido por los delitos de abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia en varios países del mundo. Fue él quien tomó las primeras medidas para lidiar con estos casos de un modo más efectivo y transparente. Pero desde antes de ser elegido papa, ya enfrentaba a Ratzinger una permanente campaña de calumnias que iban desde la clásica y abusiva asociación alemán nazi, en su caso especialmente infundada, a otra asociación igualmente caprichosa entre la Congregación de la Doctrina de la Fe y un tribunal de inquisición. La difamación también implicó acusar al propio Benedicto XVI de encubrimiento de los crímenes de pederastia. Sin embargo, la verdad se impuso y Ratzinger fue llamado el barrendero de Dios por la tarea de limpieza que llevó adelante, no solo respecto de los sacerdotes abusadores, sino también de las finanzas vaticanas, dos líneas de trabajo continuadas por su sucesor Francisco. Benedicto se reunió en varias ocasiones con víctimas de abusos y ordenó tolerancia cero para estos crímenes en la Iglesia, pero nada de eso frenó la maledicencia de cierta prensa que se sumaba a las dificultades y trabas internas para enfrentar el tema. Las normas que actualmente
se aplican en estos casos fueron diseñadas bajo su pontificado. Posiblemente haya sido el desgaste que le generaron estos combates, con intrigas, presiones y espionaje interno incluidos, lo que lo llevó a presentar su renuncia. En sus casi 8 años de papado, Benedicto XVI visitó 24 países en 4 continentes, publicó 3 encíclicas, la primera en 2006, Deus Caritas Et, que comienza con Dios es amor. Quien está en el amor habita en Dios y Dios habita en él. El pontífice sorprendió con este mensaje luego de que muchos vaticinaran que esta primera encíclica sería una lección severa sobre la doctrina cristiana. Especulación más acorde a la imagen que de él crearon sus detractores que a la realidad de su sacerdocio. Salvados en la esperanza fue su segundo encíclica, un texto en el que Benedicto XVI suscita una ansia de eternidad. No es un continuo sucederse de días del calendario, sino el momento gratísimo de sumergirse en el océano del amor infinito. La tercera, caridad en la verdad, se vale de la coyuntura económica para indicar que la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es el humanismo cristiano. En materia de diálogo interreligioso, dio continuidad al vínculo con los protestantes y en su viaje a Alemania en 2005 fue el primer papa en visitar una sinagoga en ese país. Del mismo modo, en su viaje a Turquía visitó la mezquita Sultan Ahmed en el año 2008, modificó la liturgia de Semana Santa, eliminando la mención a los judíos. También visitó el campo de exterminio de Auschwitz. Abandonó el título de patriarca de Occidente, que representaba un obstáculo para el diálogo con las iglesias cristianas ortodoxas, y se reunió con el metropolitano Kirill, iniciando un camino que sería continuado por Francisco. Llamó a los países del G8 a cancelar la deuda externa de los países más pobres, siguiendo una política ya inaugurada por Juan Pablo II. Fue el primer pontífice en referirse a América Latina como el continente de la esperanza, en contraste con la Europa envejecida por el dinamismo de su fe y su fuerza evangelizadora. Muchos legados que dejó el Papa Benedicto XVI. Mis queridos amigos, aquí los dejo, pero continuamos. Recuerde suscribirse y compartir.